Bien, continuamos en el segundo Insurance Summit de Cronista y Apertura y nos acompaña acá en los estudios de La Rural Mauro Solatz. Gracias, Mauro, por acompañarnos. Mauro es Head of Customer Proposition de Zurich, Argentina. Bienvenido, Mauro. Muchas gracias, buen día, Hernán, mucho gusto. Mauro, la industria del seguro tuvo con la pandemia situaciones a lo mejor disímiles, pero creo que una de esas fue, bueno, sentir que todos nos sentíamos vulnerables y que de alguna manera nos preguntábamos, ¿estamos cubiertos? ¿No? ¿Eso fue así? ¿Qué registro tuviste vos de esta circunstancia y cómo lo vieron, o sea, cómo lo han visto y vivieron desde Zurich? Fue así tal cual, con distintas etapas. Al principio, principalmente por necesidad de contacto, o sea, explotaron los call centers. Call center, me imagino. Muchos dudando de, bueno, mi seguro de vida cubre o no cubre. No sé si recordás, pero primero fue el dengue, porque todavía en febrero de aquel año, y bueno, claramente tuvimos que salir a decir que sí, que los seguros de vida cubrían tanto el dengue como algo proveniente del COVID. Y eso fue el principio nada más. Claro. Después se aceleró incluso la demanda por seguros de vida, por ejemplo, y ahora seguramente hablemos por cambios en los riesgos de la vida diaria de las personas, desde la movilidad, la situación en los hogares, la conexión de las personas con el bienestar y bueno, y con los seguros de vida en primer lugar. Esto fue una tendencia global, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de la Argentina, sino que pasó. La industria aseguradora a nivel global tuvo un 2020, como te decía, un poco acicateado por esto. O sea, por un lado adaptarte a cómo trabajar en pandemia y por el otro lado explotando todo el mundo preguntándose, bueno, ¿y yo cómo estoy cubierto? Esto es un fenómeno, digo, la industria lo vivió así. Sí, así es. Y así como las olas del virus iban llegando acá al hemisferio sur tardíamente, claro. Nosotros, al ser una compañía internacional... Ya tenías el registro de cómo sí, venía. Este tema de los seguros de vida, incluso lo que fue reclutamiento de productores, asesores para que asesoraran en vida, eso se vio primero en Asia y después llegó acá. ¿Por qué? Porque es un trabajo, digamos, creció la demanda por un lado, pero por otro lado era un trabajo que uno hace en la casa, muy alineado, ayornado a las nuevas modalidades de trabajo en el mundo. Entonces, bueno, sí, todo fue llegando en olas también a la Argentina. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Hubo un redireccionamiento de la demanda de cobertura por esto que hablábamos de, bueno, cada vez más gente trabajando en su casa, menos necesidad de trasladarse al trabajo? ¿Cómo se vivió eso? O sea, ¿qué pasó con la demanda? ¿Cambió? Sí, ¿Giró? sí, como te decía, fue por fases, ¿no? Lo primero fue contención, desde el punto de vista estratégico de la industria, pero desde la gente, que era esto, llamados, consultas, ¿qué hago? ¿Cómo ajusto mi póliza? Y demás. Después vino más demanda. Nosotros, durante la pandemia, el primer año de pandemia, lanzamos asistencias nuevas, desde psicológicas hasta tecnológicas, con uso, digamos, con frecuencia de uso por parte de la gente. Después empezaron a aparecer los siniestros en vida. Yo estudié los números hoy a la mañana para dártelos, pero hubo un aumento de extra mortalidad entre el 15 y el 20% en cantidad de casos, lamentablemente, de fallecimientos. En el hogar lo mismo. Se incrementaron muchísimo los daños de cristales en las casas, los daños de electrodomésticos. Entonces sí, se fueron reconfigurando los riesgos de las personas, de las comunidades, y nosotros nos fuimos adaptando. La movilidad ni hablar, es otro tema central que cambió globalmente y aquí en el país. Ahora, fijémonos un segundo en el tema movilidad, porque un dato de la industria es que bajaron los siniestros que nosotros llamamos de transporte, o sea, choques, ¿no? O sea, hubo menos accidentes porque la gente viajaba menos. ¿Eso se compensó de alguna manera con otro tipo de coberturas? O sea, no sé,
seguro para andar en bicicleta, por ejemplo. Sí, bueno, como te decía, por ejemplo, en hogar y en vida se incrementaron Claro. los siniestros. Nosotros salimos a hacer un estudio de cómo cambiaba la movilidad en pandemia, Ajá. con más de 900 personas en todo el país, y ahí surgió que la gran protagonista empezó a hacer la bicicleta. Bueno, ¿ves? Hubo momentos igual, porque el auto en un momento también era lo más seguro. Tal cual. Y en plena pandemia apenas se relajaban un poco digamos, las restricciones, aparecían, por ejemplo, un montón de casos de asistencia mecánica por el tema de la batería del auto. Entonces, uno tiene que ir viendo el micromanagement de qué pasa con los riesgos de las personas, pero sí, creció el uso de la bicicleta, esto de trabajar híbridamente o 100% en la casa hace que nos movamos más por los barrios. Ujú. Y sí, en ese sentido, por ejemplo, nosotros lanzamos hace poco Zurich Nomadn, que es un seguro que apuesta a acompañar a los nómades urbanos, como lo llamamos, en toda su movilidad por la ciudad. Ajá. Sí, sí, sí. Interesante. Y está, digamos, es un producto muy nuevo. Es muy nuevo, lo que tiene de bueno es que cubre cualquier medio de transporte alternativo, sea un roller, un monopatín o obviamente las bicicletas, los kits de seguridad, el equipamiento, el casco, y bueno, y tiene también algunas asistencias relevantes como por si se te pincha una rueda, por ejemplo. Y en materia de hogar, digamos, registraron un aumento así, vos decías, bueno, casos de, digamos, de algún tipo de roturas hogareñas, pero ¿hubo aumento de siniestros hogareños en términos Sí, 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 efectivos? en ese porcentaje, creo que lo dije, entre 10-15% aumentó la frecuencia, como la llamamos nosotros, de daños De daño, y de ok. roturas de cristales. En contraposición bajaron los de robo o incendio, por ejemplo, Claro. porque la gente está presente, o sea, es más difícil. Pero bueno, uno tiene Cambia que la estar modalidad de recalibrando tal vez 30 años de estadística. Hay una frase que yo a veces uso que es: tenemos que ir de la significatividad estadística a la humana. Claro. O sea, si vos no estás estudiando constantemente qué pasa con la gente, te quedás atrás, porque 30 años de estadística para la pandemia no sirvieron. ¿Y qué le pasó a Zurich con la pandemia? Hablamos ya de la compañía. ¿Cómo se adaptaron ustedes al trabajo? Porque de alguna manera, más allá de que los productores entran dentro de la cadena, digamos, la operación del seguro tiene mucho contacto humano, o sea, es muy personalizada, ¿no es cierto? Sí. No es algo que uno de repente resuelve tipo home banking, ¿no? ¿Cómo se adaptó Zurich este año y medio, casi A ver, 2 años? la verdad que a nivel digitalización, o sea, en cuanto a temas operativos, por suerte tuvimos una adaptación súper acelerada. Un ejemplo icónico de esto es justamente la venta o el asesoramiento en seguros de vida. Históricamente es una venta presencial y es más, no lleva una entrevista, lleva 2 o 3 entrevistas para venderle a 1 de cada 10 personas, ¿no? Bueno, nosotros en abril del 2020 tuvimos todo ese proceso 100% digitalizado. Ujú. En un principio escaneando, más adelante ya con firma electrónica y demás, como más sofisticado, ¿no? Eso permitió acompañar a los asegurados, pero más allá del cambio operativo, lo que creo que hubo en la industria y en Zurich en particular es que nos reconectamos muy aceleradamente con nuestro propósito, que es el de ayudar a las personas a asegurar sus pequeñas y grandes cosas. O sea, nos dimos cuenta muy rápido que acá teníamos un rol de estabilizador social, de proteger el presente, de construir el futuro, importantísimo. La gente tenía mucha incertidumbre y bueno, por suerte, eso ayudó a energizar y acelerar también a los colaboradores, ¿no? Que desde sus casas pudieron cumplir con el servicio de atención. Está bien, digamos, me parece como concepto entender que el seguro es como una especie de tabla que te permite mantenerte a flote cuando el contexto, cuando el río está revuelto, ¿no es cierto? O sea, es algo de donde uno se puede sostener. Exactamente. Está bueno que se genere esa revalorización. Y, digamos, ¿qué más han hecho además para acercarse ustedes a los clientes, ¿no es cierto? Porque, como decía, bueno, la tecnología es un punto básico que te permite adaptarte y mantenerte una conexión.
Y sobre eso, ¿qué más construyeron? Bueno, la verdad que acá fuimos en un punto muy humanos, como te Ujú. cuento, escuchando, en un punto muy técnicos, hicimos estudios de movilidad, de qué pasa con la gente en las casas, analizamos el segmento que ahora uno se olvida, pero hubo un segmento muy golpeado en la pandemia, que era el de adultos mayores, Claro. no ancianos, pero era gente, tal vez, no sé, como mis padres, 60 y pico, 70, gente activa Sí, que sí. estaba totalmente bloqueada. Adultos Bueno, mayores activos claro, todavía, los claro. llamamos los experimentados, Claro. digamos. Hicimos muchos estudios de este tipo, de los cuales viene ahora pronto una solución de bienestar, esta de NomaDN, la adaptación de todo lo que es el seguro de hogar, porque cambió, hoy es un lugar de trabajo y de vivienda y cumple otros roles. Bueno, estamos muy activos básicamente escuchando a los clientes. Me interesa el concepto de seguro ligado al bienestar. ¿Me Sí. podés ampliar un poquito eso? Bueno, nosotros en realidad desde antes de la pandemia entendemos que si nos conectamos con este propósito de ayudar a la gente a conectarse con una conducta humana, que por más millennial o centennial que los clientes sean, todos tenemos una conducta humana que es proteger y asegurar lo que tenemos o lo que hemos conquistado. Sea no llegar tarde en bicicleta al trabajo o la educación de un hijo, ¿no? Entonces, volviendo a eso, eh, poder acompañar a nuestros clientes desde asegurarles, mientras viven, una mejor vida y una mayor vida, para nosotros siempre fue un tema importante. En este sentido, en breve lanzaremos como una aplicación que va a ayudar a las personas a gestionar no el caso de fallecimiento o de enfermedad o hospitalización, sino mejorar indicadores de alimentación, deporte, frecuencia cardíaca y demás. La verdad que nos da mucha satisfacción porque es asegurar desde otro lugar, no desde de la indemnización, sino desde la prevención y acompañamiento. Eso te iba a preguntar, porque en la Argentina habitualmente el seguro está asociado casi, no sé si como, o sea, tiene un componente financiero, ¿no es cierto? Sí. Que es, bueno, tenés que tenerlo y al mismo tiempo te permite, no sé, deducir impuestos. Digo, ¿cambió con la pandemia esa percepción? Digamos, los estudios que ustedes hicieron, los hicieron, o sea, ¿cambió la percepción del seguro de vida? Porque la Argentina, corregime, pero digo, tengo presente que históricamente tiene un nivel digamos, un nivel de aseguramiento bastante bajo frente a lo que es en otros países, ¿no es cierto? O sea, no es común que todo el mundo tenga un seguro de vida, aunque la pandemia lo hace de repente como algo necesario. ¿Usted siente que cambió un poquito esa percepción de decir, bueno, lo tengo Sí. porque desgravo impuestos, a tenerlo porque... Sí, bueno, nosotros comercializamos todos los riesgos porque nuestra mirada justamente es integral. Es verdad lo que decís, el auto tiene una penetración en quienes conducen de entre el 70-80% porque Además que es obligatorio, porque que el es seguro de vida obligatorio, no, y el seguro de excepto... vida no, debe rondar el 20%, Claro. 1 de cada 5 personas, y no bien asegurados, porque muchos vienen de un seguro colectivo o cosas que están asociados a otros productos, ¿no? Yo te decía que aumentó la demanda entre un 5 y un 10% por seguros de vida, y no tanto con la excusa de la deducción del impuesto a las ganancias, que se hablaba mucho pre-pandemia. Antes, claro. Acá hay un reconocimiento auténtico de la preocupación de la vulnerabilidad humana, por lo menos en este año y pico de pandemia, y lo vemos en las charlas, en las contrataciones, en la gente que actualiza su seguro y demás. Sí, vemos un interés auténtico. Vida representa el medio punto del PBI, es muy bajo. Muy Tenemos bajo. países vecinos que nos multiplican por 3, por 4, y ni hablar en países en Europa o en Estados Unidos. ¿Pero con algún tipo de estímulo o simplemente por una cuestión cultural? Sí, es las dos cosas. Las dos cosas. Siempre hay planes específicos con subsidios o con deducciones impositivas, y culturalmente pensar en el largo plazo en otros países es más fácil. Claro. Cuando uno piensa hoy en cualquier industria, digamos, que está atravesada, prácticamente todas las industrias están atravesadas por temas como la transformación digital, la búsqueda de calidad, la innovación, uno se pregunta en la industria del seguro, ¿qué es innovación? O sea, cuando yo digo, bueno, tenemos que innovar,
¿hacia dónde miran? ¿Hacia tecnología o hacia productos o hacia un concepto? Nosotros discutimos mucho esto internamente. La innovación nosotros la asociamos siempre a agregar valor o a reforzar esto, la entrega de nuestro propósito, ¿no? Para nosotros, todo lo que es cerrar el gap que hay con el cliente ayuda y es innovación, porque reconozcamos que el seguro es una industria que no es una categoría muy cercana, Claro. muy humana y que la gente sienta como amigable. Entonces, ahí hay un punto. Otro pilar es, por ejemplo, la sustentabilidad. Nosotros el año pasado, en pandemia, desde Argentina, por ejemplo, llegamos a la final de un torneo de innovación interno que hace Zurich en el mundo, un montón de países, y estuvimos representando al continente con Argentina, y lo que hicimos fue ir con un startup que se llama Deep Agro, que lo que hace es un spray, rocía selectivamente los cultivos para no desperdiciar herbicidas y para no generar un montón de daño. Entonces, eso para nosotros es asegurar, Claro. es asegurar con una visión sustentable del sistema productivo, y ahí es donde innovamos. No innovamos, digamos, digitalizar obviamente, pero después en lo que es innovación buscamos que haya un valor o para la comunidad o para el cliente final o para el planeta. Última pregunta, Mauro. Vos mencionaste, claro, como la posibilidad de que Zurich es un grupo asegurador global, te permite, en algunos casos, como fue en la pandemia, ir adelantando tendencias porque ya las van viendo. ¿Hay algo que el mundo asegurador esté viendo y que ustedes estén percibiendo desde Zurich, como decir, bueno, vamos para este lado? Lo que está muy en boga ahora en las discusiones es el regreso de la gente a la oficina, que para nosotros, más allá de nosotros como colaboradores, tiene impacto en estas cosas de homers, claro, o de empleados. ¿Qué se pretende del empleador? ¿De qué me hago cargo yo? Bueno, a lo que se suma la ley acá laboral del teletrabajo. Estamos bastante en ese tema ahora. Sí. El coworking, digo, ahora los espacios comunes, o sea, hay una redefinición de los espacios de trabajo que me imagino que también uno los ve todavía como muy inmediato, como algo interno de cada compañía, pero para las que prestan servicios, como el mundo asegurador, debe ser algo que sí, bueno, estemos atentos porque ahí tenemos que entrar. Sí, exactamente.